comenzar este estudio haciendo varias preguntas. ¿Soy un hombre de fe? ¿Qué es una vida de fe? ¿Cuál es el punto más alto que puede alcanzar la fe? ¿Es la fe, o lo voy a preguntar de otra manera, es la codicia fe o incredulidad? Le voy a titular este estudio Por la fe, por la codicia. Un título raro pero poderoso. Hoy día, en el cristianismo moderno, hoy día, el cristianismo moderno identifica a un hombre de fe por sus logros financieros. Pero una cosa es tener fe natural y otra muy distinta es poseer la fe que Dios imparte al alma por su gracia. Son totalmente opuestas. Una busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La otra, la fe natural, tiene su afecto en las cosas de esta tierra y busca las cosas de esta tierra con codicia. La mente vulgar estima a los ricos y opulentos como los más envidiables. Esto es la mente carnal, la mente natural. Y repito una vez más, la mente vulgar estima a los ricos y opulentos como los más envidiables. Y esto es la mente carnal, la mente natural del hombre caído. El cristiano más simple, el santo más pobre financieramente, ha sido hecho por el Rey del universo, por el Rey Todopoderoso ha sido hecho. El cristiano más insignificante, el santo más insignificante, ha sido hecho por nuestro Señor Jesucristo, un rey y un sacerdote, que es el honor y la posición más grande que alguien pueda recibir. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. He oído enseñanzas como: dime cuánto dinero tienes en el banco y te diré cuán próspero espiritualmente eres con Dios. Enséñame tu auto, tu casa, tu traje y tu negocio y te diré si eres un creyente espiritualmente próspero. Estos son enseñanzas que he escuchado de supuestamente líderes espirituales. Tu prosperidad material es un fruto de la prosperidad espiritual. Y puedo seguir mencionando cientos de barbaridades que se mencionan desde los púlpitos. Todo esto es el resultado de un falso evangelio. Es el fruto de los falsos profetas.
una ola de falsa doctrina se ha apoderado de la iglesia moderna, especialmente, y lo digo con tristeza porque yo soy pentecostal, pero en el pentecostalismo moderno de prosperidad financiera hay abundante falsa doctrina. La codicia, el amor al dinero, el materialismo, las especulaciones, las falsas doctrinas, el abuso y la explotación de los santos es un crimen de muchos ministerios. Quizás usted no oiga de esto de sus pastores ni de sus ministros, porque no les conviene predicar estas cosas, pero yo tengo la obligación de predicarlas y de enseñarlas para que el pueblo de Dios abra los ojos. Alabado sea el nombre de Jesús. Le han mentido a la iglesia por dinero. No son ministros del Señor. No vienen de parte del Señor. Son un grupo de delincuentes y rateros. Pertenecen al cartel de la droga religiosa de los últimos tiempos. Manipuladores y traficantes de la palabra de Dios, hijos del diablo, apóstoles fraudulentos, que han hecho mucho daño al cuerpo de Jesucristo con palabras y enseñanzas fingidas, haciendo mercadería del pueblo de Dios. Todo esto y mucho más abunda en nuestras congregaciones modernas, que sutilmente el diablo logró infiltrar, apartándolas del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y desafortunadamente están arrastrando a miles y cientos de sinceros cristianos que aman al Señor, pero que ahora están confundidos y no saben qué hacer. Como dice un amigo mío, si estás en una de estas congregaciones, sal corriendo y escapa por tu vida. Abandonaron a Cristo, abandonaron la predicación del evangelio, abandonaron el sacrificio de la cruz, la santidad práctica y aún al Espíritu Santo. De hecho, ya ni se menciona el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia hablando en otras lenguas. Ya eso no existe. Ya no se hacen reuniones para que los nuevos convertidos reciban el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no creen. Ya no creen. Los creyentes hoy día conocen más de los asuntos del mundo que de la palabra de Dios. Las doctrinas básicas y centrales del Evangelio de Jesucristo ya no se predican. Conocen más del éxito y de la prosperidad que del Hijo de Dios. Ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no ayunan, ya no hay arrepentimientos en los cultos, ya no hay sanidades, ya no hay llenuras del Espíritu Santo, no hay fruto del Espíritu, no lo hay, no lo hay y no lo hay. ¿Será que Dios, el Espíritu Santo, está tan entristecido que no desea manifestarse en nuestras congregaciones? Hermanos, aquellos que me escuchan, volvamos a la Biblia, volvamos al celo,
Volvamos a Cristo porque lo hemos abandonado. Volvamos a vivir en santidad. Humíllese ante Dios, abra su corazón ante Dios y diga: me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento y de aquí no me mueves si no me bendices. Si no me bendices, me muero. Bendíceme, Dios mío, con tu fruto, con tu amor, con tu fe, con tu fuerza, con tu gozo. Lléname de amor espiritual y arranca de mí toda carnalidad, toda mundanalidad y error. Hay que clamarle a Dios con intensidad, porque la gran mayoría en nuestras iglesias necesitan ser libres de todas estas cosas. Líbrame, oh Dios, líbrame, porque si no me muero. Mejor llévame, envíame la muerte si no doy fruto para ti. Yo me he encontrado en oración diciendo todas estas mismas cosas. Y le he dicho: si no doy fruto para ti, envíame la muerte, porque no quiero vivir. Alabado sea su nombre, hoy, mañana y siempre. Y yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que si nosotros somos sinceros, Dios nos dará todo lo que estemos pidiendo, porque es una petición de acuerdo con su voluntad. Dios quiere que vivamos para Él. Dios quiere que tengamos celo. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que lo busquemos apasionadamente. Dios quiere. Y cuando clamamos y cuando nos humillamos ante Él pidiéndole todas estas cosas, Dios las da instantáneamente. Alabados sea el nombre de Jesús. Muchas congregaciones están, y lo digo con tristeza, están en otro evangelio. Ellos no entienden que estamos en una guerra. Y muchos no saben que están en otro evangelio. Muchos están adorando a otro Jesús, a otro espíritu. Están practicando otra Biblia. Cientos y miles y quizás millones están practicando otro estilo de vida del cual no enseña la Biblia. El diablo y los demonios lograron infiltrar a la iglesia con nuevas doctrinas, imitaciones de los dones, falsos ministerios, nombramiento de apóstoles y ministerios con hombres que no han sido llamados por Dios. El ministerio de pastor y del evangelista fue reemplazado por los apóstoles modernos. Nadie desea ser maestro, evangelista o pastor. Todos desean el nombre de apóstol o profeta. Hermanos, una ola moderna de apóstoles se levantaron tomando posiciones dadas por el hombre. Y los apóstoles que se nombraban eran aquellos que habían prosperado materialmente, ya que a los pobres financieramente los marcaban como pobres espirituales.
Y decían, dime cuánto dinero tienes y te diré cuán rico espiritualmente eres. Ese era uno de los lemas de la nueva iglesia falsa. Porque el diablo es un imitador. Imita en todo a Dios para engañar, matar y destruir. El diablo, hermanos y amigos, tiene su propio Mesías, su propia Biblia, su propia iglesia, un evangelio, una fe, un espíritu y sus propios ministros. Es un imitador. Es un imitador, es un usurpador, es un ladrón, un ratero de todo lo que la verdadera iglesia posee. Tienen que entender esto, tienen que abrirse los ojos y los oídos para poder entender todas estas verdades, porque están afectando a la iglesia. Y alguien tiene que predicar y enseñar sobre esto. Alguien tiene que enseñar. Hay muy pocas personas que enseñan estas verdades alrededor del mundo. No quieren ser rechazados. Tienen miedo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El diablo solo podrá engañar a los que aman este mundo. Solo podrá engañar a los que viven la vida moderna. El diablo nunca podrá engañar a la iglesia genuina que verdaderamente ama a Cristo y vive para Cristo. Nunca podrá engañar a la iglesia que se somete a la cruz de Cristo. Si nuestro objeto de fe no es la cruz de Cristo, cuando hablo de la cruz de Cristo estoy hablando del sacrificio que Él realizó allí en la cruz. Ese es nuestro objeto de fe. Si ese no es nuestro objeto de fe, le estamos cortando las alas al Espíritu Santo, quien obra poderosamente en nuestras vidas. Para poder vivir la vida que Dios demanda, se necesita poner nuestra fe únicamente en Cristo y su sacrificio. Una vez que hacemos esto todos los días, a toda hora, el Espíritu Santo estará produciendo maravillas en nuestras vidas para hacernos semejantes a Cristo. Y entonces el Espíritu Santo, quien es Dios, pondrá el celo, el deseo, el querer, la fuerza, el fruto, el don o los dones, como Él desee, el conocimiento, la sabiduría, la fe, la santidad práctica, nos dará fuerza para caminar, para andar, para que todas nuestras conductas sean en santidad, para que imitemos a Cristo en todo. Alabado sea su nombre, hoy, mañana y siempre. ¡Qué poderoso es Cristo! Cristo dijo allá en Juan 14, 23, Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si decimos amar a Jesús, seremos obedientes a su palabra, no obedientes al mundo,
no obedientes a la cultura moderna, no al sistema del mundo, no a los deseos malos de la naturaleza humana. No estaremos persiguiendo las riquezas del mundo, la fama y el poder, sino únicamente su palabra. Esto es, si amamos verdaderamente a Jesucristo. Y cuando amamos a Cristo y guardamos su palabra, va a suceder algo maravilloso. Jesucristo dijo: mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán a nuestras vidas a vivir en nosotros. Esto es lo maravilloso, lo más maravilloso que le puede suceder a un creyente. Todo esto es posible por medio del Consolador, el Espíritu Santo, quien vendría para guiar y enseñar a los santos que verdaderamente aman y guardan su palabra. El Espíritu Santo no les es dado a cualquiera, sino solamente a los que aman su palabra, a los que aceptan a Jesucristo, a los que se arrepienten de corazón. Alabado sea su nombre. En Juan 14:26, Él dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Consolador mora en el creyente, Él enseñará todas las cosas que son necesarias para vivir y cumplir con el Evangelio de Cristo en este mundo. Eso está registrado allá en Primera de Pedro capítulo 1. No recuerdo el versículo. Y el Espíritu Santo es quien nos hará recordar todo lo que aprendemos de la palabra y cualquier otra cosa que Él estime necesario. Todo esto significa que si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, es porque no somos de Cristo. Y si no somos de Cristo, no somos de Dios. Y si no somos de Cristo ni de Dios el Padre, no hay Espíritu Santo en nosotros. En Romanos 8:9, Pablo nos reveló algo muy poderoso sobre esto. Él dijo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pablo aquí nos está diciendo que la obra del Espíritu en nuestras vidas es hecho posible por lo que Cristo hizo en el Calvario y en la resurrección. Esto significa que si alguien no viene a través de Cristo y el Calvario, ese sacrificio de sangre, esa persona no tiene el Espíritu de Cristo. Es por esa razón que afirmo que ninguna religión del mundo tiene el Espíritu Santo. Si no creemos en el Evangelio de Cristo, no hay Espíritu Santo. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para ofrecerse como un sacrificio por el pecado, para salvar a todos los que vienen a Él. Este es el único medio de escapar de la muerte eterna. El sacrificio de Cristo nos abre la puerta a la eternidad
Porque solo la fe en ese sacrificio de Cristo que somos declarados justos ante Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Es sencillo, no es complicado. Simple fe en Jesucristo y en eso que Él hizo allá en la cruz. Alguien el otro día me preguntó, hermano Galito, ¿cómo es que los judíos se salvaban en el Antiguo Testamento de la misma manera que nosotros nos salvamos hoy día? Ellos miraban al futuro redentor que por medio de los sacrificios era tipificado. Nosotros ahora nos salvamos mirando hacia atrás al sacrificio de Cristo, a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El mismo sistema. O sea que en el pueblo de Dios, en el pasado, en el Antiguo Testamento, no se salvaron todos, sino únicamente aquellos que tenían su fe puesta en el Mesías. Ese es el sistema para toda la raza humana. Ayer, hoy y por los siglos será así hasta que ya estemos reinando con nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si no obedecemos a las palabras de Jesús, sencilla y llanamente, no amamos a Cristo. Toda palabra que Cristo habló a sus discípulos son directamente del Padre. Así que el que no acepta las palabras de Cristo no está aceptando la palabra de Dios el Padre. Miren, yo quiero regresar a una pregunta que hice, pero no abundé en ella lo suficiente. Dije unas cortas palabras, pero no abundé en eso suficientemente y ahora quiero regresar a eso. ¿Qué es el Evangelio? Porque muchos dan diferentes tipos de opiniones. Las buenas nuevas, sí, pero las buenas nuevas ¿de qué? Porque Evangelio significa buenas noticias, nuevas noticias. Pero, ¿qué es? La respuesta la encontramos aquí. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Y yo les voy a dar la respuesta de lo que es el Evangelio por medio de la palabra de Dios. 15, versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he entregado, miren, no sé si pueden verlo ahí. 1 Corintios 15, 3 y 4. Vamos a leerlo. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. Lo que Cristo le dio a Pablo, eso es lo que nos está enseñando y eso es lo que nos está entregando. 1. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. 2. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conformes a las Escrituras. Este es el Evangelio. Pablo lo dice de una manera simple. Este es el Evangelio. Esto es lo que debemos de creer si queremos ser salvos. Si queremos ser cristianos genuinos, esto es lo que debemos de creer.
No se le olvide este versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Téngalo pendiente y léalo 1000 veces. Debemos creer con el corazón. Y les tengo algo. Ahora que mencioné la palabra del corazón, les tengo algo. Ay, mamá, que va a sacudir la teología a mucha gente. Miren, debemos creer con el corazón que Cristo murió por mis pecados y 3 días después resucitó. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Creo que Cristo murió por mis pecados? ¿Creo que Cristo verdaderamente resucitó de los muertos? Si lo creemos por fe, entonces podemos orar pidiendo perdón por nuestros pecados como nuestro único Señor y Salvador. Señor y Salvador. Señor, el que me da las órdenes, el que me gobierna, y nuestro Salvador, el que nos da la vida eterna y nos perdona todos los pecados, confiando en que solo Él nos libera del poder, del pecado y de la muerte. Romanos 10:13 dice, lo hace más simple de lo que yo les estoy diciendo. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que venga a Él pidiendo misericordia, pidiendo ayuda, arrepentido de corazón, será salvo. Y el camino de la salvación se hace también más que claro por lo que dice allá en el Antiguo Testamento. Ya Dios desde el Antiguo Testamento estaba predicándonos el Evangelio. De hecho, fue Dios el quien predicó el Evangelio por primera vez allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Fue Dios el primer predicador. Y entonces, si usted lee el capítulo 12 de Éxodo, aquí está hablando expresamente del Cordero de Dios, la Pascua. Está hablando aquí de Jesucristo, lo que Jesucristo iba a hacer allá en la cruz, miles de años después. Y entonces aquí hay varios versículos que nos enseñan esto mismo de la salvación que estamos hablando. Ahí vaya 12, Éxodo 12, versículo 7, y dice, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Fíjense esto, qué predicción más bella esta. Entonces ahora lea el 13, del 7 salte al 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Dios, cuando esté pasando por Egipto, arrasando con todos los primogénitos, dice que Él verá la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces ahí del 13 salte al 23 y dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, Jehová pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quiere decir, aquí no está diciendo que la sangre protege. Y esa sangre que protegió al pueblo de Israel, que era de un simple cordero que sacrificaron y que se lo comieron, esa sangre tipificaba a Jesucristo. Tipificaba el sacrificio que Jesús realizaría siglos después.
Por eso cuando Juan el Bautista vio que Jesús venía a él para ser bautizado, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque Juan conocía lo que es el sistema, lo que es el evangelio, lo que es la sangre. Y entonces ellos por fe en ese sacrificio que era un animalito, un cordero, estaban tipificando, eso hablaba del Mesías que iba a ser crucificado y que iba a ofrecerse por los pecados de toda la raza humana. Entonces esa sangre los salvó, los protegió de que fueran destruidos allá en Egipto. Y esa sangre hoy día nos protege a nosotros. La sangre que Cristo derramó hace 2000 años atrás, esa sangre nos limpia. Esa sangre nos protege. Esa sangre abre el cielo y Dios nos recibe. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos versículos nos enseñan que fue la sangre la que protegió a los israelitas. Es lo mismo en el día de hoy. La sangre nos protege. Cuando Dios ve la sangre, Él pasa y la muerte espiritual no nos puede tocar. Lo único que debemos hacer es estar bajo la protección de la sangre, es creer simple fe en Jesucristo y el sacrificio de la sangre que Él realizó en la cruz. Simplemente, así de simple. Es lo único que nos va a proteger. Es lo único. Mire, yo recuerdo hace un tiempo atrás. Ahora, qué bueno que me vino al pensamiento. Yo leí un libro de un famoso. Y entonces el famoso decía que nosotros tenemos que aplicar la sangre en nuestras casas. Aplicarla figurativamente en nuestras casas. Que cuando estemos orando, él enseñaba que debemos decir, debemos declarar. Esto es otro tema de otra cosa, de declaración. Que debemos declarar, aplico la sangre de Jesús sobre mi auto, sobre mi casa, sobre mi banco, sobre mis zapatos, sobre mi corbata, sobre mi bicicleta, etcétera, etcétera. Se puso a hablar ahí 1000 cosas. Y como yo era un neófito y no conocía el evangelio, pues yo, de bobo, empecé a repetir lo mismo todos los días y tocaba mi casa y decía, aplico la sangre de Jesús, me tocaba la cabeza, tocaba el auto. Y yo pienso de que Dios no me tomó en cuenta esa estupidez porque yo lo hacía por ignorancia. Entonces, un día, así de la nada, una luz, ¡pum!, que me golpeó y me enseñó así de momento, en fracciones de segundo, yo recibí con mucha claridad que la sangre de Jesús no se vertió ni se derramó por nada material, de cosas materiales en este mundo, que eso es una blasfemia. Yo estaba blasfemando que fue ofrecida para la remisión de los pecados, para quitar el pecado, para protegernos al ser humano. No una corbata, ni un zapato, ni un auto, ni una casa. No, a nosotros. Y desde ese día en adelante aprendí a decir gracias, Señor, por la sangre de Jesús que derramaste en el Calvario, que quitó el pecado, que me limpia, que me protege, que me guarda. Y empecé a aplicar las cosas correctamente, no como me leí en ese libro. Gloria sea el nombre de Jesús. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos porque nos pueden confundir y lo que oímos.
Y hoy día hay mucha gente que siguen practicando las mismas cosas. Yo por misericordia fui iluminado para no continuar en ese pecado. Pero gracias a Dios, el Señor me liberó, me alumbró sobre este asunto y pude entender. Ahora bien, pregunto, ¿soy un hombre de fe? ¿Qué es una vida de fe? ¿Cuál es el punto más alto al cual puede llegar la fe? Y este último es el más importante. ¿Es la codicia una manifestación de la fe o de incredulidad? Todas estas preguntas y muchas más vamos a estar enseñando en este estudio. Vamos a Hebreos capítulo 13 y quiera Dios que pueda terminarlo. Hebreos capítulo 13 y vamos a leer del versículo 5 al 6 y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Cuando hablo de costumbres, aquí dice estilo de vida, la forma que ustedes vivan. Sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto va a estar poderoso ahora. La Biblia amplificada dice sobre este versículo que vuestro carácter o disposición moral esté libre del amor al dinero. Y entonces amplía el versículo y dice que esto incluye la codicia, la avaricia, la lujuria y el ansia de posiciones terrenales. Esto dice la Biblia amplificada. Les recomiendo que la compren, porque amplía las palabras griegas para que nosotros lo podamos comprender mucho mejor. Y sigue diciendo el versículo, y estéis satisfechos con vuestras circunstancias presentes. Y ellos ponen entre paréntesis, y con lo que tenéis. Porque Él, Dios, mismo ha dicho, no os fallaré de ninguna manera, ni os abandonaré, ni os dejaré sin apoyo. Y entonces ellos ponen entre paréntesis que el griego significa que Dios está diciendo, no, 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 en ningún grado os dejaré indefensos, ni os abandonaré, ni defraudaré. Y entonces ponen en paréntesis, no aflojaré mi control sobre vosotros. Y terminan diciendo, seguramente que no. Qué poderoso está esto. Por eso me encanta estudiar estas amplificaciones, porque le dan más vida al texto bíblico. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces, en estos versículos bíblicos que leímos ahora de Hebreos, el Espíritu Santo le está ordenando a la iglesia, al cristiano nacido de nuevo, al cristiano, al que pertenece al cuerpo de Jesucristo. El Espíritu Santo le está ordenando varias cosas.
Uno, que nuestras costumbres sean sin avaricia. Nuestra manera habitual de actuar o comportarse debe ser sin avaricia. El comentario de Marvin Vincent comenta que esto se está refiriendo a la codicia, la avaricia, la lujuria y el ansia de posesiones terrenales. Esto es lo que el Espíritu Santo le dice al creyente, lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted ahora y me está diciendo a mí. Pero ¿qué está haciendo la iglesia moderna? La iglesia moderna está corriendo detrás de todo lo que prohíbe el Espíritu Santo. Número 2. Contentos con lo que tenemos ahora. Lo contrario a contento sería tristeza. O sea, hay muchos que están tristes con lo que tienen ahora. No están contentos. Y estar tristes. Y miren, en esto quiero ser claro para que usted entienda el pecado tan profundo que un creyente comete cuando no está contento. Cuando un creyente no está contento con lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, cuando un creyente empieza a quejarse continuamente porque no tengo esto, porque no tengo esto otro, quisiera ser como aquel, esto es una ofensa a Dios. Porque no estamos contentos con lo que Él ha estipulado para nosotros. La falta de contentamiento, aunque pocos parecen darse cuenta de ello, es un pecado terrible. Es un delito grave contra Dios. Creo yo que es una blasfemia contra Dios. Porque este pecado es rebelión contra su sabiduría, bondad y voluntad de Dios. Porque cuando estamos contentos con lo que tenemos ahora, estamos adorando a Dios mucho más que cuando alabamos, oramos o escuchamos un sermón o vamos a la iglesia. Es mucho más, porque estas cosas son solo actos externos de adoración. Pero el contentamiento es la adoración del alma que se somete a sí misma a Dios. Al estar complacida con lo que Dios hace sin protestar o quejarse. No se queje, hermano. No se queje. Porque Dios puede darle aquello de lo que estás deseando. Pero con aflicción y dolor. Puede que si usted insista y usted se queje y usted esté todo el tiempo llorando como una mujerzuela, puede que Dios te diga, aquí tienes. Pero será dado con dolor y aflicción. Raquel le dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Dios le dio hijos y se murió en el parto. Porque Dios nota el descontento de nuestro corazón, así como el murmullo de nuestros labios.
Así que tenga mucho cuidado porque Dios ve y oye todas las cosas, aún el silencio de nuestro corazón. Tenga cuidado. No se queje. Dele gracias a Dios siempre, en todo momento. Alabado sea su nombre, porque Él es sabio, inteligente y sabe qué es lo que nos conviene. Número 3. Dios, que no puede mentir, Él ha dicho, está escrito, no te desampararé ni te dejaré. Esto para mí es una promesa poderosa, porque me lo ha demostrado toda la vida. Nunca me ha desamparado ni nunca me ha dejado, y toda la gloria es para Él y solo para Él y para su Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Alabado sea su nombre. No nos dejará ni nos desamparará. No te dejará, no te desamparará. Él sabe, Él es todopoderoso. Gloria sea su nombre, qué poderosa promesa. Si no creemos esta promesa de Dios, haremos mil cosas que no es la voluntad de Dios por miedo al futuro. Pediremos y desearemos mil barbaridades que si Dios las permitiera, sería nuestra ruina. Así que sea agradecido. 4. Podemos confiar en que Dios es nuestro ayudador. No tengamos miedos. No le tengamos miedo a ningún hombre. Ellos no pueden hacer nada que Dios no permita o que Dios mismo haga. Jesucristo, cuando allá el rey romano le dijo, tú no sabes que yo tengo el poder para salvar, para soltarte o para encarcelarte. Estoy parafraseándolo, y Jesucristo, que estaba callado todo el tiempo, volteó, lo miró y le dijo, ningún poder tendrías si no te fuera dado de arriba. Y así sucede con nosotros. Nadie tiene poder sobre nosotros si no les es dado de arriba. Somos sus nenes, somos sus niños. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? No debemos tener temor tampoco a las circunstancias o a la suerte que nos ha tocado vivir. Mucha gente que se queja todo el tiempo, ay, no tengo suerte. Mira, al delincuente a que él le va mejor que a mí. Ay, 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 ay. Y empiezan a hablar mil barbaridades. Al delincuente le va bien porque el delincuente está viviendo en el mundo, se está conduciendo en el mundo, está involucrado en el sistema del mundo, y en el sistema del mundo toda esta gente le es fácil prosperar, pero llega un día que se las cobran todas. Alabado sea el nombre de Jesús. De esto voy a traer un tema más adelante. Voy a hablar sobre esto. Entonces, todo esto es lo que el Espíritu Santo quiere recordarle a la iglesia. Y es la voluntad de Dios que seamos obedientes a sus demandas. No a las demandas del mundo, no a las influencias del mundo, no a lo que nos quieren meter por nuestros ojos, a las demandas de su palabra, a las demandas de Cristo, lo que está escrito en esta palabra, aquí. Pero la iglesia moderna
ignora todo esto, no lo ignora, lo conoce, pero no le hace caso a ese mandamiento. Ellos dicen, nosotros somos más inteligentes en estos asuntos. ¿Y qué hace? Persigue la codicia y el descontento. Pero Dios dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Dice la Escritura. Deuteronomio 4:31 dice, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará. Si confiamos en Él, si estamos viviendo para Él, si estamos depositando nuestra fe en Él, Él no te dejará, Él no te abandonará, Él estará contigo en todo momento. ¿Pueden entender esto? Esto es fácil entenderlo. Pero la iglesia moderna contradice a Dios y dice, sean vuestras costumbres con avaricia, no estén contentos con lo que tienen ahora. Y yo, que está aquí, ha escuchado estos tipos de enseñanzas desde los púlpitos que les dicen a los miembros de la iglesia, a los cristianos, les dice, sean avariciosos para que prosperen. Cuando la Biblia dice expresamente, es uno de los mandamientos de Dios, no codiciéis. Pero ellos contradicen ese mandamiento. Aprendamos del pueblo de Israel. En el desierto estaban descontentos de los tratos de Dios. Y se quejaron y pidieron a su gusto. Querían regresar a Egipto. Querían trazar sus propios caminos. Y muchos fueron destruidos por ingratos. ¿Habrá gente ingrata en la iglesia? Miren, hay un salmo que habla sobre todas estas cosas que yo les estoy enseñando. No recuerdo si es el Salmo 78. Si no es el 78, es alguno de esos. Que dice que ahí en el desierto desearon y se quejaron y pidieron. Y Dios se lo dio. Pero después dice que no estaba la comida todavía en sus bocas cuando empezó a venir el juicio de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender sobre todo esto. Porque todas estas cosas se escribieron para que nosotros la iglesia aprendamos. No están ahí como meras historias, sino para sacarle provecho a eso y ponerlo en práctica nosotros. En la práctica, ellos se quejaron, yo no me voy a quejar. Ellos desearon cosas malas, yo no voy a desear cosas malas. Para eso es, si usted no puede poner en práctica, sacarle la práctica, algo que lo beneficie a usted, entonces usted está leyendo por gusto. Miren, vamos a definir la palabra griega que se traduce como avaricia o codicia. Literalmente significa amante del dinero. La traducción Nueva Versión Internacional lo traduce así: manténganse libres del amor al dinero. Y otras versiones, pero les menciono esta que es la más popular, una de las más populares. Ahora yo pregunto, si la Biblia es clara en este asunto,
¿Por qué entonces gritamos desde los púlpitos y enseñamos a los santos? ¿Quién quiere dinero? Dinero, vende de los 4 puntos cardinales. Ven dinero, dinero, ven. Sean codiciosos. Corran detrás del dinero. ¿Por qué? Si la Biblia es clara en estos asuntos. Miren, hermanos, estas declaraciones hablan de lo que hay en el corazón. Es ser amantes del dinero. Es perseguir el dinero, es codicia, avaricia, lujuria y ansias por las cosas terrenales. Un hombre de Dios no actúa así, no vive así. Esa no es la costumbre de un hombre de Dios. Nuestra manera de actuar y de vivir debe ser sin avaricia de ningún tipo. Así es como tiene que andar un hombre de Dios. Y miren, yo no sé si usted lo ha notado, pero ¿saben ustedes lo ridículo que se oye en esta gente haciendo estas declaraciones? Es como, yo los veo como un viejo de 80 años que se pone esos jeans apretaditos y esas camisitas apretaditas y esos pelitos bien, esos estilos modernos. Lo veo así, ridículo. O esas viejas que se ponen esas licras que cuando esta gente hace esas declaraciones se ve ridículo. Ni el mundo las hace porque suenan ridículas, cuanto menos un hombre de Dios. ¿Es la avaricia un problema en nuestras sociedades modernas? Claro que sí. Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Es un problema en las iglesias hoy día? Claro que sí. El que no ve u oye esto es porque está ciego y sordo. Miren, los creyentes modernos y la gran mayoría ellos vienen al Evangelio de Cristo. Tienen el Evangelio de Cristo como un medio para hacerse ricos, para prosperar en la vida. Y por supuesto que en el Evangelio nuestras vidas prosperan. ¿Por qué? Porque salimos del mundo, el mundo de la maldad, del error, de la mentira. Recibimos vida, pero no en el estilo de vida que lo han cambiado todo. Lo han transformado todo de una manera errónea. Del mundo se espera que sean codiciosos, pero no de la iglesia de Cristo. Hoy día se predica y enseña desde los púlpitos a ser codiciosos. Y producto de ello, tenemos iglesias enteras que son codiciosas de ganancias deshonestas. La codicia ya no es un problema para la mayoría de las iglesias, porque se ha predicado y se ha enseñado tanto que ya es parte de su enseñanza y de su estilo y costumbre de vida. Muchos ya creen que ser codicioso es bueno y se predica contra el mandamiento de Dios sin sentir ninguna culpa.
Mire, yo me lleno de temor y de temblor si yo voy a contradecir en algo a la Biblia. Hoy día se enseña desde un púlpito a ser codicioso para lograr el éxito financiero. Y ha pasado lo mismo, y muchos ya lo aceptan como un mensaje de la Biblia, y ha pasado lo mismo con la homosexualidad. Ya no es pecado. Ahora ser homosexual es un estilo de vida, una preferencia sexual, estar a la moda. Y muchas iglesias lo han aceptado. Lo han aceptado. Lo mismo sucede con la prosperidad moderna, que es un invento. Es falso. Yo recuerdo a un hermano, reservo su nombre, que le estaba robando dinero al gobierno. Un creyente. Cuando me confesó, porque yo era maestro en una escuela ministerial, y él se confesó conmigo. Y cuando confesó lo que estaba haciendo, me dijo, lo confesó, y después, para justificar lo que estaba haciendo, me dijo, la Biblia dice que las riquezas de los pecadores serán nuestras. Miren, yo me quedé así, que si yo hubiera sido del mundo, ahí mismo le hubiera dado una bofetada para que viniera en sí, para que reaccionara. Miren, mis amados hermanos, este hermano no se comporta como un cristiano, sino como un delincuente. No hay diferencia entre él y un impío. Él le estaba robando al gobierno. Si lo descubren, puede ir hasta la cárcel. Y será sentenciado por violar la ley de los Estados Unidos, por estafa, por ladrón. Pero así hay muchos hoy en día en la iglesia que están robando al gobierno o al Estado o a diferentes instituciones de diferentes maneras. O están mintiendo para que le den los cupones de alimentos. O están mintiendo cuando llegan los impuestos, porque cuando tienen que hacer los impuestos. O están mintiendo para que le manden un cheque de disability y se hacen pasar por locos. Y muchos son cristianos. Ah, no, hay que sacarle el dinero a la gente del mundo porque las riquezas de los pecadores serán nuestras. ¿Entienden? La iglesia de Jesucristo no se rige por los cambios modernos, sino por la palabra de Dios, que nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que era pecado ayer sigue siendo pecado hoy y lo será en el futuro. Y yo estoy consciente que con estas enseñanzas no soy un negocio para la iglesia, pero lo voy a enseñar porque es la voluntad de Dios que lo hagamos para el beneficio del cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo se fortalece y crece cuando cumple la palabra de Dios, cuando se somete a Dios, cuando vive en santidad. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? Cuando ponemos nuestra fe ahí en Jesucristo y la obra de la cruz, el Espíritu Santo empieza a hacer milagros poderosos en nuestras vidas para que imitemos a Jesús, para que seamos semejantes a Él. No podemos ser iguales, imposible, pero sí semejantes. ¿Cómo? Él lo demostró cumpliendo toda la ley de Dios, que no hay hombre, ni habrá un hombre que pueda cumplir toda la ley.
Jesucristo la cumplió, honró la ley de Dios, alabado sea su nombre, que es el estándar de justicia para toda la humanidad. Están entendiendo, mis hermanos, las congregaciones están minadas de falsos maestros modernos e incrédulos. Tenemos maestros, predicadores que se han modernizado todo tanto que aún creen partes de las escrituras, otras partes no la creen. Son incrédulos, son predicadores y maestros incrédulos que tenemos en los púlpitos. Y ahora, al finalizar este año 2024, ya estamos en el 25, muchos le decían a sus congregaciones: Dios ha sido bueno con nosotros, todavía estamos vivos. Usted no se murió este año, seguimos aquí. Los otros hermanos no tuvieron la misma suerte. Miren, yo he escuchado todas estas barbaridades de los púlpitos. Miren, dele gracias a Dios porque usted está vivo. El otro de la esquina se murió, aquel le dio el COVID y se fue, pero usted sigue aquí, usted es el bendecido. Y el que murió no es bendecido. Y el que murió no era un hermano cristiano, no era un santo del Señor. Cuando yo escucho estas sandeces, me gustaría estar presente para quitarles el micrófono, porque no saben nada de la palabra de Dios, ni saben nada de lo que están hablando. Y yo les pregunto, ¿qué es mejor, seguir vivo o partir con el Señor? Pablo dijo allá en Filipenses 2:1, capítulo 1, versículos 22 y 23. Vamos a leerlo. Filipenses 1, 22 y 23, para que vean cómo tiene que pensar un hombre de Dios. Dice: mas si vivo en la carne, este es el fruto de mi trabajo. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea que Pablo deseaba partir y estar con Cristo porque es muchísimo mejor. Esos hermanos que han muerto en la fe, que han muerto siendo cristianos, sin viendo a Cristo, que los tocó una enfermedad o un accidente o lo que sea, hoy en día están en mejores condiciones que nosotros, los que estamos vivos. Porque ya para ellos se acabó la guerra, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento. Ahora es pura gloria. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero la gente que no cree, los modernos predicadores que le tienen miedo a todo, hablan así. Así es como piensa y cree un cristiano, no le tiene miedo a la muerte. Él desea reinar con Cristo. Además, aquellos santos que mueren antes del tiempo, es porque Dios así lo ha querido. Usted no sabe, ni yo sé de cuánto mal Dios lo ha librado. Allá en Isaías capítulo 57 habla sobre esto. Vamos a leer Isaías 57 para que usted vea. Para que usted aprenda a hablar correctamente. Dice 57:1, dice: perece el justo y no hay quien lo ponga en su corazón. O sea, se mueren y ya nos olvidamos de él. Y los piadosos, la gente que ama a Dios, los que buscan a Dios, son quitados. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Ve?
Y hay otras versiones que dicen, no sabemos de cuántos problemas Dios los ha librado. A veces vemos cómo los niños mueren, cómo gentes buenas y santas han muerto. Pero hermanos, lo que nosotros no entendemos, que Dios es quien gobierna y Él gobierna conforme a su entendimiento, sabiduría. Él ve en el futuro, Él sabe todas las cosas. Él sabe todo. Lo que sucede es que la mayoría de nosotros no creemos lo que enseña la Biblia. Tenga fe en Dios, que ni un pajarito cae a tierra sin el consentimiento del Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que no hagamos lamentación por los que mueren en el Señor. Porque créanme, está mucho mejor que todos nosotros que estamos vivos. Sobre estos asuntos, esto que yo le estoy hablando, el otro día yo y mi esposa veníamos hablando cuando estábamos en el auto, nos ponemos a conversar de muchas cosas y estábamos conversando de esto. Y ella decía, no le tengo miedo a la muerte, sino al dolor y al sufrimiento del presente. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo que sucede es que el carnal se aferra a la vida, al mundo material. Le tiene miedo a la muerte. No desea el retorno de Cristo. Todavía tiene mucho que hacer en esta tierra. Prefiere estar aquí en vez de allá. Muchos dicen, hermano Cablisto, la Biblia dice en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Yo he escuchado a gente hablar así, a pastores. Claro que esto es correcto, pero esto se aplica para el impío, aquel que no tiene vida de Cristo, aquel que está muerto en delitos y pecados. Ellos sí están en un problema si mueren sin salvación, pero no el justo, el santo que ha nacido de nuevo. Hay esperanza de la salvación solamente mientras el individuo vive para el impío, pero el justo si está salvo. La muerte es una honra para Dios. Todas las oportunidades para la salvación están en este lado del sepulcro. Si mueres sin Cristo, se acabó toda esperanza para el impío, pero no para el santo, no para el cristiano, no para aquellos que están en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Entienden? Así que, mis queridos hermanos, debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Por eso es que yo deseo hablar de la codicia con profundidad por las cosas de este mundo, por la codicia de la vida, las riquezas, el poder y la fama de que muchos se jactan desde los púlpitos. El amor al dinero y a las posesiones materiales es una de las principales formas de codicia y está bien de a lleno metida en las iglesias. Esto lo voy a dejar para el próximo estudio. Hoy vamos a terminar con este estudio porque ya me he extendido bastante. Pero en el próximo estudio voy a hablar tantas cosas importantes que usted quedará con la boca abierta. Y les voy a hablar del corazón
Les voy a hablar del corazón, de algo, de una luz que me impactó y recibí una información sobre estos asuntos. Y les voy a hablar bastante profundamente de la codicia, de los deseos de la carne, del amor al dinero. Y les voy a hablar del contentamiento con profundidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en este día yo los dejo con este estudio. Espero que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo actúe poderosamente en la vida de todos ustedes. Bendiciones para todos. Amén.